5, por favor. Romanos capítulo 5. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Romanos capítulo 5. Y vamos a estar viendo el versículo 19. Y va a ser como base, Romanos 5, versículo 19. Va a ser una predicación tema teológica. Así es que vamos a usar este pasaje como base. Romanos 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oremos, si me acompañan a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que tenemos tu palabra. Tenemos el Evangelio. Gracias que nos dejas reunirnos, Señor, a exhortarnos, a consolarnos, a hablarnos tu palabra y tus promesas. Te pedimos que ahora nos dejes entrar a las profundidades de tu palabra, Señor, y salir con algo que hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Se escucha? Probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, 19, una vez más. Si me acompañan a leerlo, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una de las varias Biblias que tengo en mi casa tiene por título la Biblia de la herencia reformada. Y hoy quiero hablar de una doctrina que creo que muchos hemos perdido, que es parte de la herencia reformada que tenemos como bautistas. Y en mi opinión hemos perdido una doctrina fundamental para entender el Evangelio. Hemos perdido la doctrina de los pactos y del Dios de pacto. Esta doctrina de los pactos, hermanos, es una herencia que surge de la Reforma y que fue articulada por los puritanos. Es decir, es una doctrina que nos heredaron nuestros hermanos reformados bautistas del pasado, que tristemente hemos olvidado. Y esta doctrina es de suma importancia porque Dios, a través de la historia bíblica, se ha revelado por medio de pactos. Dios se reveló por pacto con Noé después del diluvio y le prometió que no volvería a destruir el mundo por agua. Y cada vez que vemos el arco iris, vemos la señal del pacto noético. Dios se reveló a Abraham por pacto y le dijo que en su simiente bendeciría a todas las naciones. Dios se reveló por pacto a Moisés cuando le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí y se estableció la nación de Israel. Dios se reveló por pacto a David, a quien le prometió que uno de sus descendientes tendría un reino eterno que jamás sería removido. En el libro de Jeremías se promete que Dios establecerá un nuevo pacto con su pueblo, donde escribiría la ley en sus corazones en vez de en tablas de piedra, por obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo viene al mundo, Él nos dice que Él derramaría su sangre para inaugurar el nuevo pacto y el perdón de pecados. En el libro de Hebreos se divide la historia bíblica en dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto en Cristo. Pero hay un pacto que muchos olvidamos, el pacto de obras. El pacto de obras es el primer pacto en la Biblia entre Dios y el hombre. Este es un pacto de obras que Dios hizo con Adán en el jardín del Edén. Y esto es de suma importancia porque si no entiendes este pacto, no entenderás por qué en el primer Adán todos morimos y por qué en el segundo Adán muchos, vivimos. En otras palabras, este pacto es fundamental para entender el Evangelio. Así es que el día de hoy estaremos viendo el pacto de obras entre Dios y Adán en el jardín del Edén. El título de este estudio es el pacto de obras. Vayan conmigo una vez más, Romanos 5, versículo 19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y empezamos aquí en Romanos porque este versículo captura la importancia del pacto de obras con Adán. Pues en este versículo de Romanos, Pablo está explicando la doctrina de la imputación del Evangelio. En otras palabras, Pablo básicamente explica por qué Dios imputa o transfiere la justicia de Cristo a un grupo de personas. Pero también explica por qué al hombre le fue originalmente transferido el pecado de un solo hombre, Adán. En otras palabras, Pablo aquí explica el Evangelio por medio de dividir la raza humana en dos hombres, en Adán y el segundo Adán, quien es Cristo. Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí el primer hombre quien representa la raza humana es Adán. Y se nos dice que por su desobediencia en el jardín del Edén, los hombres fueron constituidos pecadores. Y el segundo hombre de quien habla el texto es Cristo, el segundo Adán, quien por su obediencia muchos serán constituidos justos. Ahora, como cristianos, todos aceptamos esta verdad y decimos amén. Sí, verdaderamente amén. Pero aquí hay una gran pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué razón todos fuimos declarados pecadores por el pecado de un solo hombre? Y en aplicación, cuando estás compartiendo el Evangelio a alguien, ¿tú sabes explicar por qué todos fuimos hechos pecadores por causa de un solo hombre, Adán? ¿Tú sabes por qué la desobediencia de un solo hombre todos caímos? Y la respuesta a estas preguntas se encuentra en el jardín del Edén. Y esta tarde mi propósito es argumentar que todos fuimos declarados pecadores en Adán por causa del pacto de obras. Ahora, muchos niegan esta doctrina del pacto de obras porque dicen que la palabra pacto no aparece entre Génesis 1, capítulo 1 a Génesis capítulo 3. Y estas personas argumentan que jamás encontrarán las palabras pacto de obras en Génesis y por lo tanto no existe esta doctrina. Pero este es un grande error, pues la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero todos aquí adoptamos la doctrina de la Trinidad. Así es que una vez más, esta tarde quiero argumentar que la doctrina del pacto de obras se encuentra entre Génesis 1 y Génesis 3, para que podamos entender bien esta doctrina, y es fundamental para entender el Evangelio. Ahora, para examinar estas doctrinas, les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 2. Y por cierto, quiero darle crédito a libros de Samuel Renihan y su libro El misterio de Cristo, su pacto y su reino. Y también al libro de Richard Barcellos y su libro Entendiendo el jardín correctamente, que básicamente son los argumentos de ellos, pero en realidad son de los puritanos y los reformadores. Es un argumento histórico teológico, el pacto de obras. Y el punto número 1 que quiero tocar es Adán y el Dios de pacto. Punto número 1, Adán y el Dios de pacto. El primer argumento para el pacto de obras es uno que empieza entre Génesis 1 y Génesis 2. Ahora, como todos sabemos, Dios crea el universo en 6 días según Génesis capítulo 1. Les animo a leerlo en su casa. Cuando llegamos al 6º día, en el clímax de la creación, Dios crea al hombre. Y Dios crea al hombre a su imagen, algo que no hace con las demás criaturas. Y Dios llama al hombre a enseñorearse de la creación y a multiplicarse. Y el capítulo 1, versículo 31 de Génesis termina cuando Dios declara su creación como buena y buena en gran manera. Y cuando abre el capítulo 2, se nos dice que el 7º día Dios reposó. Reposó de crear los cosmos, el mundo, el universo, todo lo creado. Ahora, quiero que recuerden esto y lo archiven en su mente porque va a ser importante al final de este mensaje. Ahora, cuando empezamos el capítulo 2 de Génesis, es interesante, porque si uno se fija bien, el capítulo 1 es una sección general de la creación y el capítulo 2 es la misma historia, pero enfocada. Se repite la misma historia con más detalle. Y quiero que noten conmigo el capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos
y de la tierra cuando fueron creados, el día que, ¿qué? Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, algo interesante de esto es que en el capítulo 2, versículo 4 dice el nombre de Dios, que es Jehová, o en hebreo, Yahvé. Y Jehová o Yahvé, que es el nombre de pacto de Dios. Un nombre que Dios solamente usa con su pueblo en forma de pacto. Algo que no usó en todo el capítulo 1. Se usó otro nombre para Dios. Pero aquí en el capítulo 2 se usa el nombre Jehová o Yahvé, el nombre de pacto de Dios. Es el mismo que con el que se le reveló a Moisés y a su pueblo escogido en el Éxodo cuando le dijo, yo soy quien soy. Así es que esto nos comunica que hay algo interesante pasando en Génesis 2. La escena está cambiando y Dios nos está dando detalles de que algo sucedió en el jardín del Edén. Ahora, pregunta, ¿esto es suficiente para decir que hubo un pacto de obras en el jardín del Edén? Yo creo que no. Por lo menos aún no. Pero sí nos dice que algo está sucediendo en Génesis 2 y no nos fue revelado en el capítulo 1. Sigamos viendo la evidencia de la doctrina del pacto. Ya vimos el punto número 1, Adán y el Dios de pacto. Punto número 2, Adán y el templo en Edén. Punto número 2, Adán y el templo en Edén. Ahora es importante notar esto. Dios creó a Adán cuando él ya había creado un mundo que existía, un mundo habitable. Ya había una creación cuando Dios hizo a Adán. Pero es importante notar que Dios no deja a Adán en su creación general, sino que hace algo con Adán. Pues Dios saca a Adán de su creación general y lo mete a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El jardín del Edén. Noten conmigo Génesis 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante que Dios haya sacado a Adán de su creación para meterlo al Edén? Porque esto nos dice que Edén era un lugar especial, un lugar donde se manifestaba la presencia especial de Dios. En otras palabras, Edén era un templo, no nomás era un jardín, Edén era un templo donde se manifestaba la presencia especial de Dios. Y por eso Dios no deja a Adán afuera, sino que lo pone en un lugar llamado el jardín del Edén, que es también un templo. Ahora, ¿cómo sabemos que Edén era un templo? Si has leído Génesis capítulo 2, te darás cuenta que hay piedras preciosas. Y algunos habían preguntado por qué hay piedras preciosas en Génesis 2. Y algo interesante es que en los templos siempre hay piedras preciosas. Vemos piedras preciosas en el templo de Israel y vemos piedras preciosas en el templo de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en la visión de Juan. Incluso las mismas joyas que aparecen en Génesis capítulo 2 son las mismas que usaban los sacerdotes. Los sacerdotes en su vestimenta sacerdotal como Aarón. Y además sabemos que Edén era un templo porque cuando Adán peca, Dios lo expulsa de ahí porque era un lugar donde se manifestaba la presencia santa de Dios. Pero no solo eso, sino miren conmigo Génesis 2, noten conmigo el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo ¿qué? Y lo guardase. Ahora esta palabra guardase, Dios también la usa para los sacerdotes. Los sacerdotes los levitas en el Antiguo Testamento debían de guardar el templo. Y todas estas cosas puestas juntas nos dicen que algo muy interesante pasó en Génesis capítulo 2. Son evidencias de que algo sucedió. Ahora, ¿eso es suficiente para decir que hay un pacto de obras en Edén? No. Así que tercer punto, ya vimos el punto número 1, Adán y el Dios de pacto. Punto número 2, Adán y el templo en Edén. Veamos el punto número 3, Adán y el pacto. Punto número 3, Adán y el pacto. Ahora, para poder entender si hubo un pacto o no en Edén, creo que es importante definir qué es un pacto. Y un pacto es básicamente definido como un compromiso que Dios hace con el hombre con recompensas y castigos. Una vez más, un pacto es un compromiso que Dios hace con el hombre con recompensas y castigos. Eso es importante, que tiene recompensas y castigos. Así es que aunque no veamos la palabra
pacto en Génesis 1 al 3, si vemos un compromiso de lo que Dios hace con Adán, que incluye recompensas y castigos, entonces vemos un pacto en Génesis. Noten conmigo Génesis capítulo 2, donde yo creo que está la evidencia de esto. Génesis 2, versículos 16 al 17. Génesis 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Ahora, quiero que noten, claramente podemos ver que Dios le dio órdenes a Adán, las responsabilidades del pacto, que es algo que Adán no hubiera sabido si Dios no le hubiera comunicado estas cosas. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Adán? Que no podía comer de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en esta instrucción vemos que hay una amenaza. ¿Qué pasa si Adán quebraba el pacto? Adán moriría. Adán moriría. Ahora recuerden, un pacto es un compromiso de Dios con recompensas y castigos. Entonces ya vemos que hay un castigo. La pregunta es, ¿hay una recompensa por obedecer el pacto? Para hacer un pacto bíblico tiene que haber recompensas. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, si el castigo es la muerte, la recompensa es lo contrario, la vida. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, donde vemos que a Adán se le prometió la vida. Noten conmigo en Génesis 3, versículo 22, cuando Adán peca, ¿qué pasa? Dios lo saca del huerto del Edén, y noten lo que dice Génesis 3, versículo 22 al 23. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la ¿qué? De la vida, y coma, ¿y qué? Y viva para siempre. Así es que vemos un compromiso, una amenaza de muerte y una recompensa de vida. Por lo tanto, aquí tenemos fuerte evidencia de que en el jardín del Edén hubo un pacto de obras con Adán. Pues aunque no vemos la palabra pacto en Génesis, vemos todas las características de un pacto. Un compromiso de Dios con el hombre, guardar o cuidar el jardín del Edén. Vemos la recompensa, la vida. Vemos una amenaza, la muerte eterna. Y como este compromiso dependía de la obediencia de Adán, es por eso llamado un pacto de obras, porque era dependiente de su obediencia. Pero aún después de esta evidencia, algunos negarán la doctrina del pacto de obras, porque no aparece la palabra pacto en Génesis. Pero no deberíamos de pensar así. Vayan conmigo primero a Isaías, capítulo 24, por favor. Isaías, capítulo 24, vayan a su lugar ahí, vayan conmigo a Isaías 24. Ahora, ese capítulo de Isaías 24, todavía no llegamos ahí los domingos, pero es un juicio sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Y noten conmigo desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, ¿qué? Sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Y la pregunta es, ¿cuál pacto ha hecho Dios con todo el mundo? Ha hecho pactos con Israel, pero ¿cuál pacto ha hecho con todo el mundo? Y esto ha hecho que varios teólogos se rasquen la cabeza, porque dicen, no hay ni un pacto que Dios haya hecho con todo el mundo. Pero la doctrina reformada, o la herencia reformada, nos enseña que claramente es probable una evidencia del pacto que Dios tuvo con Adán. Pero vayamos a otro pasaje, vayan conmigo a un pasaje más, en Oseas capítulo 6, versículo 7. Si no lo encuentran, yo se los leo. Oseas capítulo 6, versículo 7. En Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Aquí el profeta Oseas dice que como Israel, al igual que Adán,
quebraron el pacto. ¿Cuál pacto quebró Adán? El pacto de obras. ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven cómo el Espíritu Santo nos hace alusión al pacto de obras en Edén, aún en revelación que continúa, revelación progresiva en el profeta Oseas? Así es que no solamente vemos el concepto del pacto en Génesis del 1 al 3, sino que tenemos al Espíritu Santo hablando de este pacto en otros libros de la Biblia. Ahora, ya vimos a Adán y al Dios de pacto. Ya vimos a Adán, número 2, y el templo en Edén. Ya vimos a Adán y el pacto. Y número 4, Adán y las señales del pacto. Punto número 4, Adán y las señales del pacto. Ahora es importante notar que algunos pactos tienen señales. Por ejemplo, el pacto con Noé, ¿cuál es la señal? El arco iris. Bueno, aquí el pacto de obras con Adán, también vemos dos señales, que son los árboles en medio del jardín. Miren conmigo Génesis capítulo 2, y noten conmigo el versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del ¿qué? Mal. Ahora recuerden, Edén es un templo y en este templo Dios ha hecho un pacto con Adán. Si él obedece el pacto, obtendría la vida eterna, pero si él desobedece, ciertamente moriría. Y aquí tenemos un recordatorio, una señal del pacto. En medio del Edén hay dos árboles, uno de la vida y otro que representa la muerte. El pacto de la vida debía recordarle a Adán la gloriosa recompensa que tendría el hombre si él cumplía su pacto. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal debía recordar que ciertamente él moriría si no obedecía a Dios. Y no solamente él, sino toda su descendencia junto con él. Las dos señales del pacto estaban plantados en medio del templo como recordatorios para Adán. El simbolismo del primer árbol no es difícil comprobar. Bíblicamente, en el momento que Adán pecó, todos morimos. Lo vemos en el mundo. Por eso hay una maldición sobre el mundo. Y todos por eso morimos físicamente. Ahora, ¿qué tal el segundo árbol? ¿Verdaderamente este representa la vida eterna? Una vez más, miren conmigo Génesis 3 y noten el versículo 22. Cuando Adán peca, ¿qué hace Dios? Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué? Y viva para siempre. Dios nos dice aquí que este árbol representa la vida eterna, pues el hombre comería y viviría para siempre. Y por esa razón Dios lo expulsa del jardín del Edén para que no viva para siempre. Ahora, pero ¿en qué otra parte de la Biblia vemos este árbol de la vida? Recuerden, el hombre cayó del paraíso en Edén, pero Dios nos llevará a los que estamos en Cristo al nuevo paraíso, al segundo Edén. Y en el Edén, en el paraíso del cielo, en Apocalipsis, ¿qué vemos? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Y si alguien puede leer el versículo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí vemos al árbol de la vida, que representa la vida eterna, que Dios le dará a los creyentes en la era de la iglesia. A los que conquisten, Dios les dará la vida eterna, representado por el árbol de la vida. Los primeros libros de la Biblia empiezan con el paraíso en Edén. Los últimos libros de la Biblia terminan con el paraíso en el verdadero Edén. Vayan conmigo al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 14. Apocalipsis 22, versículo 14, el último libro de la Biblia. Y otro lector, por favor. 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Van viendo cómo no entendemos correctamente el jardín del Edén?
como pensábamos que lo entendíamos. La palabra de Dios está llena de tesoros inagotables. Y una vez más, aquí estamos viendo la doctrina del pacto de obras en Edén. Ya vimos Adán y el Dios de pacto, Adán y el templo de Edén, Adán y el pacto, Adán y las señales del pacto, punto número 5 y último punto, Adán el representante. Ahora, si recuerdan, al principio les hice una pregunta, cuando compartes el evangelio con otra persona o con tus hijos y ellos te preguntan, ¿por qué Adán? ¿Por qué Adán nos representó a todos en el jardín del Edén? ¿Por qué cuando él pecó todos fuimos contados como pecadores? Y la respuesta es sencilla, a causa del pacto de obras. Cuando Dios revela por medio de pactos en la Biblia, cada pacto tiene un representante, o lo que los teólogos llaman una cabeza federal. Por ejemplo, en el pacto noético, Noé fue el representante. En el pacto mosaico, Moisés fue el representante. En el pacto davídico, los reyes representaban a Israel. En el nuevo pacto, ¿quién nos representa? Cristo. Es la cabeza federal de su pueblo. De la misma manera, en el pacto de obras, Cristo es nuestro representante o nuestra cabeza federal. Y como han notado varios teólogos, el pacto de obras es la única manera que tiene sentido que por un solo hombre toda la humanidad haya caído en pecado. Para finalizar, vayan conmigo a Romanos 5, versículo 19. Y por eso cuando llegamos a la carta a los romanos y Pablo está definiendo el evangelio y divide la humanidad en dos representantes. Uno que representa el pacto de obras y uno que representa el nuevo pacto. Romanos 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pablo dice que en Adán todo hombre natural está representado. Y Pablo dice que la desobediencia de Adán fuimos todos constituidos legalmente pecadores porque él es nuestro representante, quien rompió el pacto. Como dice Martin Lloyd Jones, si alguien dice que esto es injusto, que es injusto que todos fuimos declarados pecadores por el pecado de un solo hombre, entonces esa misma persona tendría que decir que es injusto que todos seamos declarados justos por un solo hombre, quien es Cristo Jesús, el segundo Adán. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Pero por qué Adán? ¿Por qué él fue nuestro representante? Porque Adán tenía un pacto de obras que dependía de su obediencia y él falló. Y como nuestro representante, fallamos junto con él. ¿Y por qué Cristo? Porque él inauguró un nuevo pacto. Y por su obediencia al Padre, de todos aquellos que creen, Cristo nos declaró justos porque él se convierte en nuestra cabeza federal. Él se convierte en nuestro representante. Cristo es la cabeza, el representante de todos los que creen en él para salvación por la fe y la fe solamente. Ahora, antes de concluir, ¿recuerdan los que les dije al principio? Que archivaran en su mente. Les dije que Dios creó el mundo en 6 días, pero que Dios reposó el 7º día. Y Adán debía de repetir este patrón. Adán debía de trabajar en el huerto del Edén y sujetar la tierra. Adán debía de cumplir el pacto de obras y después entrar en el reposo eterno de Dios. Pero Adán falló. Adán falló. Adán quebró el pacto. Si hubiera cumplido el pacto, hubiera llevado a sus hijos a la gloria y nos daría el descanso eterno. Pero si Adán fracasaba y violaba el pacto, él de seguro moriría y morirían todos sus hijos, que somos nosotros. Él moriría espiritualmente con todos los que representan este pacto, pero él moriría físicamente también. Él era lo mejor que la humanidad tenía que ofrecer. Pero cuando Adán, siendo el hombre perfecto, con la capacidad de pecar, fue probado en Edén como nuestro representante, él fracasó. Y él trajo la muerte a todos los hombres como nuestro representante. Adán no pudo darle a la humanidad el descanso, el reposo de Dios. Y Adán no pudo llevar a sus hijos a la gloria. Y la humanidad el día de hoy es un desastre por esto. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados espiritualmente. La humanidad entera experimenta la muerte física por causa del pecado. Pero gracias a Dios que tenemos el Evangelio, las buenas noticias del cielo.
que hay otro representante de la humanidad, el segundo Adán, y que hay otro pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una virgen por medio del Espíritu Santo y que por lo tanto no heredó el pecado de Adán. Él como Adán vino a representar a mucho pueblo. Él como Adán tenía que ser probado en todo como nosotros, pero la diferencia es que él jamás pecó. Parafraseando lo que dice el teólogo Wayne Grudem, Adán fue probado en condiciones perfectas en el paraíso del Edén. El segundo Adán, Cristo, fue probado en el desierto y con 40 días de ayuno y mucha hambre. El primer Adán tuvo un combate con la serpiente antigua y fue derrotado, y por lo tanto entró el pecado y la muerte al mundo y a todos los hombres. El segundo Adán, Cristo, tuvo un combate con la serpiente antigua y venció y trajo vida eterna a muchos, a todos los que creen en él. El primer Adán trajo muerte por su pecado, el segundo Adán murió por los pecados de otros, a pesar de que él jamás conoció el pecado. El primer Adán fracasó y no entró al reposo de Dios, pero el segundo Adán cumplió su obra y entró en el reposo de Dios en la gloria. Por lo tanto, en el segundo Adán podemos encontrar verdaderamente descanso para nuestras almas, el reposo de Dios y la promesa de entrar un día a la gloria y probar del árbol de la vida. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, el segundo Adán, los muchos serán constituidos justos. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos bajo el nuevo pacto y nuestro representante lo ha hecho todo por nosotros. Él es nuestra gran salvación. Y en este nuevo pacto tenemos verdaderamente el perdón de los pecados. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta?